Prepárense para una revelación que sacudirá los cimientos de la televisión española y destapará verdades que jamás imaginaron. Se les antoja creer que Jorge Javier Vázquez, en pleno mes de agosto con el sol acariciando la piel en la idílica Marbella, inmerso entre el murmullo de abanicos, el chapoteo de chanclas y el ambiente relajado del asterisco after asterisco más exclusivo, tuvo que interrumpir de forma abrupta sus idílicas vacaciones por una llamada que cambió todo. Pues no solo sucedió, sino que lo que escuchó al otro lado de la línea no fue una trivial consulta ni un capricho pasajero. Fue la comunicación ineludible, la que marcaría un antes y un después, la llamada definitiva que lo obligaba a tomar las riendas de una crisis insostenible, una tormenta mediática con nombre y apellidos. Terelu Campos. El ambiente en la capital, Madrid, era sofocante, un bochorno estival que asfixiaba, pero en el interior de los acristalados despachos de Mediaset, la temperatura superaba cualquier registro. La preocupación era palpable, un denso vapor de ansiedad que cubría cada rincón. La emisora se hallaba al borde del precipicio, y los fríos guarismos no ofrecían paliativos. Julio había resultado un auténtico desastre en términos de audiencia, con un pírrico 9% de cuota de pantalla que había desatado el pánico generalizado entre la cúpula. Directivos que hasta hacía poco se desenvolvían con una calma casi monacal, ahora corrían por los extensos pasillos, lanzando informes con furia sobre las pulcras mesas de cristal, intercambiando miradas cargadas de reproche y un profundo desasosiego. La urgencia era desesperada, una espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas. En medio de aquel caos desordenado en el ojo de la tormenta, alguien osó plantear lo que hasta entonces se consideraba impensable. La propuesta, susurrada casi con temor, era la de confeccionar una lista negra de manera interna, por supuesto extraoficial, un compendio de nombres que, a juzgar por las estadísticas irrefutables y los comentarios lapidarios del público, ya no aportaban valor, sino que por el contrario restaban. Eran figuras que exhalaban el aroma del pasado, que provocaban un evidente desgaste en la parrilla y que, en algunos casos, generaban un rechazo categórico. En lo más alto de ese oprobioso listado, con una marca de rojo intenso que simulaba sangre seca, figuraba sin discusión el nombre de Terelu Campos. Junto al suyo, inseparables como siempre, se hallaba el de su hija Alejandra Rubio, y un escalón más abajo, Carlos Constancia, quien había cosechado más incomodidad y controversia que genuino interés en sus recientes intervenciones ante las cámaras. La tensión era insoportable, el aire se podía cortar con un cuchillo. La sensación de inminente reestructuración se cernía sobre ellos, un presagio ominoso. Durante una cónclave de alto nivel, uno de los ejecutivos más influyentes, con una voz carente de vacilación, pronunció una frase que dejó gélidos a todos los presentes, provocando un escalofrío que recorrió la espina dorsal de los directivos. Exclamó sin titubear ni un ápice: o llevamos a cabo una limpieza profunda y sin miramientos, o Mediaset terminará exactamente como Canal Sur los domingos por la tarde, ofreciendo contenidos que rascan el fondo del barril y sin la menor cantidad de espectadores fieles. Nadie osó emitir una risa, nadie se atrevió a contradecirle. Todos eran conscientes de la veracidad de sus palabras, una verdad que dolía. El dilema acuciante era quién tendría la valentía de ejecutar aquella poda radical. Nadie quería ensuciarse las manos con semejante tarea, hasta que de forma inesperada, alguien cuya identidad aún no ha sido confirmada con certeza lanzó la sugerencia que nadie se había atrevido a verbalizar. Era imperativo llamar a Jorge Javier, para no perderse los detalles de esta historia que continúa desvelándose y estar siempre un paso por delante en las noticias más explosivas del mundo televisivo. No olviden unirse a la comunidad de Alerta Rosa y activar todas las notificaciones. A pesar de que Jorge Javier se encontraba disfrutando de su merecido periodo de descanso, inmerso en la plenitud del verano, la propuesta cobró sentido. Él poseía un conocimiento de la audiencia sin parangón, una habilidad innata para discernir qué elementos funcionaban y cuáles no, y lo más crucial, detentaba la autoridad moral y el ascendente para expresar lo que el resto de los presentes no se atrevían. Así que lo llamaron. Jorge contestó al teléfono con un tono visiblemente relajado, el murmullo de las olas de fondo confirmando su ubicación. Estaba en la terraza de su exclusiva residencia marbellí con vistas panorámicas al mar, una cerveza bien fría en la mano y las gafas de sol estratégicamente colocadas, su piel exhibiendo un envidiable bronceado mediterráneo. Inicialmente adoptó una actitud bromista, preguntando si la llamada versaba sobre los pormenores del plató del Deluxe o el más reciente retoque estético de Lidia Lozano. No obstante, en cuanto los números crudos, las gráficas desalentadoras y las demoledoras conclusiones fueron expuestas, su semblante cambió radicalmente.
La seriedad se apoderó de su voz y su tono se tornó inconfundiblemente grave. Solicitó una videollamada inmediata, sin dilación alguna. En cuestión de fugaces minutos, la imagen de Jorge Javier se proyectó en la pantalla, con la misma energía avasalladora y la determinación inquebrantable con la que solía presentar un programa especial en horario de máxima audiencia. Escudriñó a todos los interlocutores con una atención penetrante y sin preámbulos, sin dar rodeos inútiles, lanzó su inapelable veredicto. Si desean salvar la nueva temporada, la única opción es cortar de raíz, no hay alternativa posible. Y todos en la sala supieron, con absoluta certeza, a quién se refería sin necesidad de que pronunciara el nombre completo. Terelu insistió, estaba agotada, la conexión con la audiencia se había desvanecido por completo, e incluso, en su peor manifestación, provocaba un rechazo patente en gran parte del público. La comparó sin piedad con el arroz recalentado del día anterior, ese que ya no apetece ni siquiera con el añadido de mayonesa, pero su intervención no terminó ahí. Remató su discurso con una exigencia aún más contundente, ni una llamada más a las Campos, ni a Terelu, ni a Carmen, ni a Alejandra. Basta de apellidos, basta de nostalgia. Es el momento crucial de la renovación, de inyectar savia nueva, de apostar por una energía fresca y revitalizante. Si no lo hacen ahora, sentenció con voz firme, no habrá mes de septiembre que sea capaz de levantar la audiencia de este canal. Jorge Javier finalizó la videollamada con un gesto tajante, y en el despacho quedó un silencio denso que se prolongó durante largos y tensos segundos. Las miradas de los directivos se cruzaron, cada uno de ellos comprendiendo la magnitud de lo que se acababa de verbalizar. Él había pronunciado en voz alta lo que todos, en el fondo de su ser, pensaban con angustia, y esa simple verdad fue suficiente para sellar el destino. La decisión se tomó en ese preciso instante, sin dilaciones ni debates ulteriores. Era imperativo contactar a Terelu, comunicarle la resolución. No había vuelta atrás, el Rubicón había sido cruzado. Ella, ajena al tempestuoso cónclave que se desarrollaba en Madrid, continuaba su estancia en Marbella, inmersa en una rutina que en apariencia era de ocio y disfrute. Posados fotográficos pactados con exclusivas revistas del corazón, paseos lentos y escenificados junto a la niñera y el nieto, sonrisas forzadas y estudiadas para el lente de los fotógrafos, y gestos de evidente fastidio cuando las cámaras no estaban presentes, desvelando la fachada de su artificial serenidad. Terelu aparentaba estar en un estado de plácido descanso, pero en realidad se mantenía en un estado de alerta constante, con la guardia alta, una intuición innata advirtiéndole que el volátil mundo de la televisión podía cambiar de opinión en un mero suspiro. Lo que ella no podía ni sospechar era que ese fatídico suspiro ya había ocurrido, transformando su futuro de manera irreversible. Recibió la llamada del director de contenidos a media tarde, una comunicación que resonó como un trueno en su apacible jornada. La voz al otro lado de la línea fue escueta y directa: necesitas estar esa misma noche en Madrid, no hay margen de tiempo, es de una urgencia inaudita. Ella, visiblemente sorprendida, preguntó si había sucedido algo de gravedad, buscando alguna explicación a la inusual premura. Él eludió dar una respuesta clara, limitándose a repetir la instrucción con una insistencia inquebrantable. Debes venir en persona. La tensión en el aire se hizo tangible, el peso de la incertidumbre cayó sobre ella. Terelu guardó un silencio pétreo. Dirigió su mirada hacia la inmensidad del mar, que se extendía ante ella, sintiendo una punzada de premonición, un oscuro presentimiento que la asaltaba, pero no se atrevía a darle un nombre concreto, a materializar ese temor. Excusó su asistencia, arguyendo que se encontraba con su familia y que la situación no le permitía desplazarse con tanta celeridad. Pero él, sin concesiones, la interrumpió, zanjando cualquier posibilidad de evasión. No hay espacio para excusas, Terelu. Es inaplazable. Ella, sin más opción, accedió, la resignación en su voz apenas perceptible. 2 horas después de aquella fatídica llamada, ya se encontraba a bordo de la VE, el tren de alta velocidad que la conduciría inexorablemente de vuelta a la capital. Viajaba completamente sola, sumida en un silencio sepulcral, con el teléfono móvil apretado en una mano temblorosa y una única frase resonando sin cesar en su mente, repitiéndola una y otra vez como un mantra perturbador. Reunión urgente, tema delicado, es importante que estés en persona. Su rostro reflejaba una tensión extrema, sus músculos faciales contraídos por la angustia. No cruzó palabra con nadie, no respondió a los múltiples mensajes que llegaban a su dispositivo. Observaba el paisaje que pasaba cada vez más veloz a través de la ventanilla, como si su propia vida se estuviera descontrolando, escapando de su dominio. Si desean ser los primeros en enterarse de cada impactante desarrollo de este ineludible relato, únanse a nuestra creciente comunidad.
Suscríbanse a Alerta Rosa y manténganse siempre en el epicentro de la noticia. Algo sin duda se había quebrado en su existencia, aunque en ese instante no lograba comprender con exactitud que, lo presentía, lo olía en el ambiente, una amenaza invisible pero real. Pero lo que aún desconocía, lo que la abrumaría al llegar a los imponentes edificios de Fuencarral, es que lo que le aguardaba no era una simple reunión para ajustar cuentas o discutir proyectos venideros, sino una sentencia ineludible, un veredicto final. Al descender en la estación, no había cámaras ávidas de un titular ni aplausos entusiastas que la recibieran. Un coche de aspecto discreto la trasladó sin dilación directamente a las herméticas oficinas de Mediaset. En el hall la esperaban 3 individuos. Ninguno esbozó una sonrisa de bienvenida, ninguno le ofreció un abrazo, ninguno pronunció un saludo cordial. La condujeron en absoluto silencio, atravesando pasillos donde ya nadie se detenía para saludarla, donde las miradas esquivas eran la norma. Todos en ese laberinto de oficinas sabían lo que estaba a punto de ocurrir. Todos habían escuchado algún retazo de rumor, alguna palabra clave, pero nadie osaba decir nada en voz alta. Se abrió la pesada puerta de una sala, ella penetró en el habitáculo, y la puerta se cerró tras ella con un sonido sordo ominoso. Lo que transcurriría allí dentro marcaría el inicio del fin de una era televisiva. Un capítulo se cerraba para siempre. La sala, de paredes impolutas y mobiliario minimalista, estaba fría. No solo por el implacable aire acondicionado que descendía directamente del techo, sino por la glacialidad de las miradas. 3 personas dispuestas estratégicamente frente a ella, con una seriedad que cortaba el aliento. El director de contenidos, la jefa de imagen corporativa y un representante del área jurídica de la cadena. La ausencia de Jorge Javier era notoria, pero su presencia, su juicio, flotaba en el ambiente como una emanación invisible, como si acabara de abandonar la estancia por la misma puerta. Ella se sentó sin emitir palabra alguna, con la espalda erguida desafiante. Nadie se levantó para recibirla en un gesto de cortesía, no hubo ofrecimiento de agua ni de café, solo una sobria carpeta negra posada sobre la mesa de conferencias y la tensión espesa, casi palpable, imposible de ignorar. El primero en tomar la palabra fue el director, su voz grave resonando en el silencio. Le agradeció su pronta llegada, a pesar de la escasa antelación con la que había sido convocada. Ella asintió levemente con la cabeza, sus ojos fijos en él. Terelu se atrevió a preguntar si había sucedido algo de extrema gravedad. Él suspiró hondo, su mirada buscando el respaldo o el permiso de los otros 2 presentes, una silenciosa consulta que duró un instante eterno. Finalmente, con voz monocorde y sin matices, soltó la bomba. Hemos tomado una determinación. No se trataba de un error puntual, de un escándalo reciente o de un desliz mediático. Era una resolución basada en la acumulación, en una trayectoria que, según sus fríos análisis, había llegado a su punto de inflexión en la respuesta del público que se tornaba cada vez más esquiva, en el desgaste de su imagen que no lograba revertirse y, por encima de todo, por una imperiosa necesidad de la cadena. Terelu escuchó en silencio, impávida, su rostro una máscara inexpresiva. No reaccionó de forma visible, pero su cuerpo, bajo la superficie, comenzó a tensarse de manera casi imperceptible. Preguntó con un hilo de voz si estaban refiriéndose a un cambio de programa o quizás a una modificación de horario en la parrilla. El director negó con la cabeza, un gesto que disipó cualquier atisbo de esperanza. No es eso, afirmó con contundencia, es mucho más, es definitivo. Le explicaron con una frialdad calculada que tras la revisión exhaustiva de varios informes de audiencia, meticulosos análisis internos y rigurosas valoraciones externas, Mediaset había llegado a la conclusión de que su etapa como rostro visible y figura prominente de la cadena había llegado a su fin sin posibilidad de apelación, que ya no existía interés alguno en renovar cualquier tipo de vínculo profesional, ya fuera en apariciones televisivas regulares, colaboraciones esporádicas, especiales temáticos o cualquier otra forma de relación laboral. Absolutamente nada. Ella parpadeó lentamente como si intentara asimilar la información y por un instante su expresión reflejó una incredulidad total, como si no hubiera comprendido del todo la magnitud de las palabras. Preguntó con un hilo de voz apenas audible si estaban absolutamente seguros, si se trataba de una decisión firme e inamovible, si acaso existía la más mínima posibilidad de revisarla. La respuesta, un no rotundo, claro y sin el menor atisbo de rodeos, la golpeó con la fuerza de un mazazo. Para desentrañar los hilos invisibles de este laberinto mediático y no perderse ningún detalle de las consecuencias de estas decisiones, les invitamos cordialmente a unirse a la familia de Alerta Rosa. La verdad se revela aquí. El representante jurídico, con un gesto mecánico y desprovisto de emoción, le extendió la carpeta de color negro azabache.
En su interior, perfectamente encuadernado, se hallaba el documento que formalizaba su desvinculación de la cadena. Lo habían preparado con antelación, con una previsión que rozaba lo macabro, sabedores de que no habría marcha atrás. Ella abrió la carpeta con manos que, a pesar de su esfuerzo por mantener la compostura, temblaban ligeramente. Leyó por encima, sin necesidad de adentrarse en los pormenores de cada cláusula. Reconoció al instante el tono empleado, el mismo que había visto utilizar en innumerables ocasiones cuando otros compañeros, otros amigos del gremio, fueron súbitamente despedidos, cuando sus rostros se desvanecieron de la pantalla sin explicación. Era el tono de la frialdad empresarial, el de la liquidación definitiva de un contrato, el cierre implacable. No había una sola palabra de gratitud por su extensa trayectoria, ninguna mención a los años de dedicación, solo fechas, herméticas cláusulas y una liquidación pactada de forma anticipada, desprovista de cualquier calidez humana. Terelu levantó la vista, sus ojos fijos en los rostros impávidos de los presentes. Ya no articuló pregunta alguna, solo observó con una intensidad casi desesperada, como si intentara escudriñar en los semblantes ajenos alguna mínima grieta de compasión, un rastro de empatía, pero no encontró nada, solo una superficie inmutable. El director de contenidos, su voz un eco distante, le dijo que podía tomarse el tiempo que considerara necesario para procesar la impactante noticia, pero que preferirían encarecidamente que no hiciera declaraciones públicas hasta que ellos, como cadena, lo comunicaran de manera oficial. Ella asintió con la cabeza, sin emitir ni un solo sonido, su garganta anudada por la emoción contenida. La jefa de imagen añadió, con un tono más suave pero igualmente firme, que intentarían gestionar la situación con la mayor elegancia posible, con el objetivo de preservar su figura pública, su reputación, pero que la cadena bajo ninguna circunstancia podía permitirse otro mes con cifras de audiencia tan desoladoras. La presión proveniente de los estratos más altos de la compañía era asfixiante, insistieron. Habían tomado la drástica determinación de cerrar una etapa. Lo repitieron una y otra vez, casi como un mantra hipnótico. Cerrar una etapa, como si esa frase, en su suavidad aparente, pudiera mitigar la dureza del golpe, como si fuera un final bonito, envuelto en un lazo de seda. Pero no lo era. Era sin adornos una ejecución fría, implacable e inesperada, aunque en lo más profundo de su ser ella ya lo intuía, ese oscuro presentimiento que la había acompañado durante meses se había materializado. Se levantó lentamente de la silla, sus movimientos torpes como los de una marioneta sin hilos, guardó la carpeta con el ominoso documento en su bolso, un peso muerto que llevaba consigo. No se despidió de nadie, no estrechó mano alguna, simplemente salió por la misma puerta por la que había entrado hacía apenas unos minutos. Esta vez el pasillo le pareció mucho más extenso, más silencioso, más lejano que nunca. Caminaba como si el suelo se hundiera bajo sus pies a cada paso. La cruda realidad acababa de propinarle una bofetada despiadada y aún no había tenido el tiempo ni la capacidad de reaccionar. En el coche, de regreso a su apartamento en Madrid, Terelu no marcó el número de nadie. Ni el de Carmen, ni el de Alejandra, ni el de su representante de toda la vida. No derramó ni una lágrima, no emitió un grito ahogado de frustración o dolor. Solo miraba por la ventana, la ciudad desfilando ante sus ojos sin que ella la viera realmente. Repasó mentalmente los últimos meses de su vida profesional, una película a cámara lenta en su mente. Las miradas de desprecio de algunos compañeros, los comentarios hirientes en las redes sociales que había intentado ignorar, los incómodos silencios en las reuniones donde su opinión ya no era valorada, los platós que antaño vibrantes ahora lucían medio vacíos. La pérdida gradual de ese brillo característico que la había definido. Lo veía todo ahora con una claridad espeluznante. La cadena ya la había soltado hacía mucho tiempo, pero nadie se lo había dicho de forma explícita. Solo esperaban el momento exacto, el instante propicio para el corte definitivo. Y ese momento, sin más dilación, había llegado hoy. Si no quieren perderse la próxima revelación de este impactante relato y desean estar al día con cada intriga de la pantalla, no hay mejor forma que unirse a la comunidad de Alerta Rosa. Su suscripción nos impulsa a seguir destapando la verdad. Llegó al apartamento, un santuario de soledad en medio del bullicio de la capital, se encerró como si quisiera desaparecer del mundo y apagó el teléfono móvil, cortando cualquier conexión con el exterior. Nadie en ese momento sabía que su contrato había sido rescindido, que ya no formaba parte de la plantilla de Mediaset. Nadie era consciente de que su nombre había sido tachado, con un trazo grueso e indeleble, de la lista oficial de colaboradores. Ella necesitaba tiempo, un lapso de soledad y reflexión para asimilar la magnitud de lo ocurrido, para procesar la devastadora noticia. Pero el mundo de la televisión, ese engranaje implacable, no se detiene por nadie. Y mientras ella se enfrentaba a su propio derrumbe personal y profesional, Jorge Javier,
Desde la apacible terraza de su oasis marbellí, recibió una notificación sucinta en su dispositivo. El mensaje era conciso: asunto resuelto. Gracias por tu intervención. Jorge no se molestó en responder. Solo sonrió levemente, una expresión de satisfacción apenas perceptible, como quien sabe que ha cumplido con su deber, que ha hecho lo que era necesario hacer para el bien del proyecto. Y sin más preámbulos pasó la página, porque para él el pasado se clausuraba sin ceremonias ni sentimentalismos, y eso de manera implacable incluía a Terelu. Este es el momento crucial. Si no quieren perderse ni un solo giro de este terremoto televisivo que redefinirá la pantalla y quieren saber quién será el siguiente en la lista, tienen una cita ineludible. Suscríbanse ahora mismo a Alerta Rosa para no perderse lo último de este drama que apenas comienza y descubrirán la verdad más allá de lo que muestran. Hasta la próxima, intrépidos amantes de la televisión.